Hola con todos, soy Luis y les doy la bienvenida a Innovadomotics. Dependiendo del proyecto en el cual me encuentre trabajando, en ocasiones tengo armado toda la circuitería de un módulo IEI. Aprovecho para realizar unos pequeños videotutoriales. En este caso voy a hablarles acerca del módulo RFID RS522 y voy a ser lo más puntual posible. Sí voy a explicarles lo que es la parte de las conexiones, voy a indicarles cómo detectar la parte del código y posteriormente les voy a hablar un poco acerca de la lógica de integración que permite en sí realizar un control de acceso, que permite en sí mover un servomotor, que permite en sí ya sea activar lo que sería una chapa electrónica. Bueno, en sí principios que no es más que la integración de las bases de Arduino. Así que iniciemos. Voy a iniciar hablándoles un poco acerca de ciertos aspectos que hay que tener muy en cuenta con respecto a este lector RFID. En sí, la frecuencia de trabajo entre el lector y la tarjeta RFID es de 13.56 MHz. Por otro lado, he leído que en algunos artículos indican que la distancia máxima entre el lector y la tarjeta es de 10 centímetros, pero en realidad un valor práctico que ustedes pueden contemplar es que la distancia máxima está entre 3 a 4 centímetros. Por otro lado, la tarjeta, el lector, mejor dicho, no se instala tal y como está acá, sino que lo que hay que hacer es ponerle una protección, ya sea un acrílico, ya sea una madera, ya sea un vidrio, y dependiendo de la protección, la distancia máxima de detección puede llegar a ser hasta de 1 centímetro. En sí, este tipo de tarjeta se utiliza más a nivel de Arduino para lo que es la parte de detección de personal y también para la detección de productos, pero en sí hay que tener en cuenta de que la distancia máxima de lectura será entre ya sea 1 a unos 3 centímetros dependiendo del material de protección. En sí hay que tener muy en cuenta esta parte. Por otro lado, la comunicación entre el lector y la tarjeta de Arduino es una comunicación SPI, y en este caso se utilizan las líneas MISO, MOSI, SSK y SS, que son las líneas que se utilizan para la comunicación SPI. Con respecto a la parte de las conexiones, había indicado que se utilizan los pines SPI y ustedes lo único que tienen que hacer es en sí respetar la nomenclatura que se indica en esta tabla, ya sea para trabajar con la placa de Arduino Uno, Nano o con la placa de Arduino Mega. Y con respecto a lo que es la parte de la nomenclatura en el lector RFID, en el mismo indica cuál es el pin SDA, el pin MOSI, MISO, cuáles son los pines de alimentación, así que simplemente hay que seguir en sí lo que es la parte de en sí el pin correspondiente del lector RFID, conectándolo con el pin correspondiente ya sea de la placa de Arduino Uno o de la placa de Arduino Mega. También hay que tener muy en cuenta de que esta placa RFID trabaja a 3.3 voltios, por lo tanto hay que utilizar el pin que me provee el voltaje de 3.3 voltios para alimentar a el lector RFID. Para trabajar con este lector RFID RC522, lo que requieren es de esta librería denominada RFID Master, así que lo que tienen que hacer es simplemente extraer a estos archivos, y en sí el enlace de descarga de todos estos archivos estará en la descripción de este video. Posteriormente copiamos lo que es esta carpeta en la parte de documentos, Arduino, librerías, y soltamos aquí, en este caso yo ya tengo copiado a esta librería. Posteriormente nos dirigimos hacia lo que es la parte de bueno, en sí el código denominado control de acceso versión 01, y lo que hace este código es iniciar declarando a la librería SPI, posteriormente declara a lo que es la parte de la librería para el módulo RFID. Posteriormente aquí indico los pines que voy a utilizar para resetear y también para el pin de habilitación, que son los pines 9 y 10, que en este caso estos pines hacen referencia a la tabla que he indicado acerca de la parte de las conexiones. Luego creo aquí un objeto que lo he denominado mi lector RF. Posteriormente, dentro de la SOS tab
inicio a lo que es la comunicación serial, la comunicación SPI, inicio la comunicación entre lo que es la parte de Arduino y la tarjeta RFID, y posteriormente dentro del lazo void loop tengo una sentencia que me permite detectar si en sí hay la presencia de una determinada tarjeta para posteriormente ingresar y detectar el código de dicha tarjeta. En sí lo que ustedes tienen que hacer es copiar lo que es la parte de la librería dentro de lo que es la parte de las librerías para Arduino, y posteriormente abren este ejemplo denominado control acceso versión 01 y posteriormente se dirigen hacia la parte de herramientas y seleccionamos la placa de Arduino Genuino 1. Posteriormente seleccionamos el puerto a través del cual se va a programar y procedemos a subir este código. En este caso ya está subiendo este código y de ahí vamos a dirigirnos hacia lo que es la parte del monitor serial. Listo, se ha subido, así que aquí me dirijo hacia la parte de monitor serie. En la parte de monitor serie lo que tengo que hacer es seleccionar en la parte de baudios una velocidad de 9600 baudios, y realizado eso simplemente acerco lo que es la parte de la tarjeta. En este caso ahí he acercado este llavero y me indicó cuál es el código del mismo. Posteriormente voy a acercar otra tarjeta, me indica el código de esa tarjeta, voy a acercar otra tarjeta, me indica el código de esta tercera tarjeta. Con este pequeño procedimiento ustedes ya podrán determinar si en sí la tarjeta existe comunicación entre lo que es la parte de el lector RFID, Arduino, y también que si en sí realiza la lectura de las tarjetas. Algo que hay que tener muy en cuenta es que en caso de que tal vez no les detecte, simplemente verificar la parte de las conexiones, que en realidad no creo que tengan inconveniente porque las conexiones son relativamente simples.